las 3 cartas, las 3 epístolas del apóstol Juan, y hemos llegado al capítulo número 4, donde él nos vuelve a hablar de luz y tinieblas. Y esta vez nos habla de esa luz y tinieblas a través de falsos maestros. Llama mucho la atención los versículos que hemos estado repasando, los escoge el hermano Fernando, no estamos en eso coordinados necesariamente, y me ha llamado mucho la atención. Dice los versículos de Juan, primera de Juan, perdón, capítulo 4, versículos 1 al 6. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo. Por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Quería titular este pasaje, Probar los espíritus. Y el título ya de por sí nos dice que es un tema difícil, realmente. Probar los espíritus, probar los predicadores, por decirlo de alguna manera. Y vamos luego a ver esa palabra espíritu. Es un tema del que no se hacen muchos amigos, al contrario. Y el apóstol Juan hace un llamado, hace una apelación, incluso hace un imperativo. Y dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus. Así que esta es una advertencia que tiene que enfrentar realmente la Iglesia y la membresía de la Iglesia. ¿Qué es de Dios y qué no es de Dios? Y en esta carta Juan nos advierte de muchas amenazas contra la vida cristiana de la Iglesia, porque el enemigo, no lo olvidéis, el enemigo trata y pretende de ahogar el gozo del Señor. Ese gozo de la salvación que Dios nos ha dado, el enemigo trata de ahogarlo. También el enemigo trata de apagar el testimonio de nuestra vida, que no tengamos un buen testimonio. El enemigo pretende estorbar nuestra comunión unos con otros, que no haya comunión, que cada uno venga a cumplir y vuelva a su casa y no haya nada de comunión entre los hermanos. Parece que estuviera ganando la batalla y nos tapa la boca con un tapabocas, por decirlo de alguna manera, como en algunos países de Sudamérica se llaman, ¿no? Tapabocas. Pues esa mascarilla. Parece que quisiera que cada uno fuera enmascarado, que nadie supiera por dentro cómo somos, con esa mascarilla. Y el enemigo trata de estorbar nuestra relación con Dios. Eso es una meta continua que tiene el enemigo. Pero Juan nos recuerda que somos de Dios. Empieza el versículo número 1 diciendo, amados. Esa palabra ya nos dice mucho. Amados. Cuando Dios ama, su amor es inigualable. Su amor es irrechazable. No se puede rechazar.
aunque hay muchas almas que lo hacen. Pero su amor se ha mostrado de tal manera, amó el Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Es un amor inmenso. Y cuando Él llama amados, llama a aquellos que han recibido su amor. Esos son los amados de Dios. Tenemos una nueva identidad en Cristo, y esto nos lo recuerda Juan, porque hasta este capítulo está hablando, oye, esta es una prueba de que eres hijo de Dios, de que has nacido de nuevo. Tienes un nombre, ha cambiado tu corazón, eres una nueva criatura. Tenemos, además, nos recuerda que aquellos que somos de Dios, que somos de Jesús, andamos como Jesús. Y andamos obedeciendo la palabra de Dios, de Jesús. Dice 2:6, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Estás andando como Jesús. No quiere decir que te vistas como Jesús, que tengas la apariencia de Jesús. No, está diciendo de que tu corazón es de Jesús. Y por lo tanto, Jesús mora en tu corazón y la palabra de Jesús, el verbo, es una realidad en tu vida. Ahora, nos recuerda aquí, hasta ahora nos ha hablado de eso, pero ahora aquí nos recuerda que ya lo dijo antes, en el capítulo 2, versículo número 26, nos dice, llevad cuidado, porque de fuera vais a recibir ataques, pero también pueden haber ataques de dentro, como estábamos diciendo esta mañana en la escuela dominical. Como venían ataques de fuera y la iglesia se ponía la armadura de Dios y la resistía, pero cuando el ataque es desde dentro, ¿qué hacemos? Cuando hay alguien dentro que no es de los de dentro, porque dice la misma palabra de Dios, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Dice en el 2:26, os he escrito esto sobre los que os engañan. Están diciendo esos que estaban dentro, llevaban no una mascarilla, una máscara que les tapaba desde el pelo hasta la punta de las uñas de los pies. Y aparentaban, pero no eran. Así que ahora nos va a advertir, en este texto que hemos leído del 1 al 6, nos va a advertir precisamente del 1 al 3. Del 1 al 3 vemos la advertencia, del 4 al 6 vemos realmente el aliento que da el apóstol Juan a aquellos que están sufriendo esto. Y entonces les dice, ahora nos va a advertir sobre aquellos que pretenden engañar a la iglesia o confundir a la iglesia con apariencia de piedad. Ya, acabamos de ver en los versículos que estos realmente nos dice la palabra de Dios que no os maravilléis, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Vaya, un disfraz es una apariencia externa que no es verdaderamente la interna. Así que le vemos. Y es así. Si el demonio se nos presentara realmente con forma de demonio, pues lo reconoceríamos enseguida. Está claro, ¿no? Y de repente viéramos a alguien que su piel, su cuerpo y todo, tiene 2 cuernos, tiene un rabo, tiene un tridente y tiene unos colmillos, y dices, está claro. Y si por dentro es lo mismo, tú dices, está muy claro. Si una botella pone veneno y está llena de veneno, está llena de cianuro, pues no la vas a beber, está clarísimo, no la vas a beber. Pero si una botella de agua mineral lleva unas gotas de veneno, esa es realmente
muy peligrosa. Coges una botella y le echas 5 gotas de cianuro. Dices, a beber. Aparenta otra cosa, pero lo que es. Esa es la que pueden coger, esa botella es la que pueden coger tus hijos para refrescarse y encontrar la muerte. Qué peligro tan grande que ese ángel de luz, como hemos leído en el texto. Y no es maravilla que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Hombre, se me ha parecido un ángel. Lo he oído más de una vez. ¿Cómo puedo probar los espíritus? Lo primero es que hoy en día Dios no tiene necesidad para corroborar su palabra de ninguna aparición. Ninguna aparición. Y vemos cada vez más falsos maestros hablando de apariciones. Así que eso ya me lo salto, pero ya lo tocaremos en algún momento. Así que el mismo Satanás se presenta con formas atrayentes. No se va a presentar como es. Además, hace que parezca muy cristiano. Los siervos de Satanás, los ministros de Satanás, hacen que parezcan muy cristianos. Además aparecen como muy evangélicos para engañar. Y nos dice la palabra de Dios, para engañar, si fuere posible, aún a los escogidos. Dice la palabra de Dios, el Señor Jesucristo dijo en Mateo 24:24 que Satanás y sus seguidores se presentarán de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Van a engañar a muchos. El que no es de Dios, para Satanás es muy fácil engañarle. Por eso espero que tú estés aquí y seas del Señor, porque Satanás te va a intentar engañar, para que no creas, para que no le entregues tu vida al Señor. Pero dice si fuera posible. Lo que Satanás no sabe es que a los escogidos de Dios no los puede engañar eternamente. Los engañará momentáneamente. Y por eso es urgente que Juan predicara este evangelio, este mensaje, a los contemporáneos de su tiempo y que hoy en día se predique este mismo mensaje a los cristianos de nuestro día. Que ni momentáneamente Satanás ni sus ministros os engañen. Así que quisiera primero poneros en el contexto histórico de esta carta. Están ocurriendo en este tiempo, muchas herejías del gnosticismo. El gnosticismo, la idea principal es que lo material es malo y lo espiritual es bueno. Por lo tanto, no se puede juntar lo material con lo espiritual, hay que separarlo. Y creo que ya os dije que tuve hace algunos años que enfrentar a un supuesto cristiano que venía hablándome de esta manera. Pastor, yo puedo hacer lo que quiera para el Señor porque yo lo hago con mi espíritu, pero mi cuerpo puede hacer lo que quiera. Y aparentemente vivía una vida o practicaba ciertos vicios en su vida y pretendía honrar a Dios con su espíritu, pero su cuerpo podía hacer lo que quiera. ¿Por qué? Me decía, porque un día el cuerpo será echado en el hoyo, pero lo que va al Señor es el espíritu y el alma. Y tú dices, cierta lógica, pero no es lo que dice la palabra de Dios en ningún momento. Que guardad vuestro cuerpo y vuestra vida, vuestro espíritu y vuestra alma irreprensibles delante de Dios. Sed santos en cuerpo, alma y espíritu, nos dice la palabra de Dios. Claro, aquí vemos, dice, eso era hace 2000 años. No, hermano, que hoy en día también los hay, también. Cerinto era ese hereje que decía
tener inspiración, la primera cosa. Cerinto, aparentemente, no tenemos todos los datos porque sus libros se perdieron, pero los que hablan contra él sí que se guardan sus escritos, como el de Policarpo. Cerinto posiblemente era contemporáneo con el apóstol Juan. Era un hombre que se había criado en la cultura egipcia y alejandrina, y entonces había cogido muchas de esas filosofías. Alejandrina ya nos dice de los griegos. Entonces vemos realmente como tenía una mezcolanza y de repente pretende ser cristiano sin cambiar su vida ni sus formas de pensar y adaptar el cristianismo a sus formas de pensar. ¿Sabéis que hoy en día ocurre eso a menudo, no? Yo me convierto al Señor pero no cambio nada en mi vida. Yo acepto al Señor Jesucristo y lo añado a mi forma de vivir. Soy músico que toca rock, pues ahora Cristo viene a mi vida y toco rock para Cristo. Soy, no sé, fumo, pues ahora Cristo viene a mi vida y ahora me fumo un cigarro a favor de Cristo. Pues lo siento. No va por ahí para nada. Recuerda, y esto es una verdad fundamental, de modo que si alguno está en Cristo, escucha, nueva criatura es. Las cosas viejas, todos esos vicios, todo ese pecado, toda esa carnalidad que hay en tu vida, pasaron. He aquí, por el poder de Cristo, no por tu disciplina, por el poder de Cristo, he aquí todas son hechas nuevas. Así que él enseñó que el mundo, este Cerinto enseñó que el mundo visible y los cielos no fueron hechos por el Ser Supremo, sino que un poder menor y distinto del Supremo, el que se llama el demiurgo, y es aquel, para que entendáis qué significa el demiurgo, es el que da forma a la idea del Ser Supremo. O sea, se supone que este Jesús dio forma, por decirlo de alguna manera, o ese ser inferior a Dios, dio forma a todo lo que Dios Supremo pensó. Así que ya vemos una diferencia entre Dios Padre y Jesús. Ahora, ¿qué es lo que él creía? Cerinto separaba lo material de lo espiritual, el espíritu del cuerpo. El espíritu y el cuerpo no pueden estar juntos. Así que Cerinto distinguía entre el Jesús humano y el Cristo espiritual. Así que él decía, y él negó el nacimiento sobrenatural de Jesús, haciendo que Jesús fuera hijo de José y de María. Y en el momento de su bautismo, el Espíritu de Cristo vino sobre Jesús. Y en el momento de su crucifixión, el Espíritu de Cristo abandona a Jesús. Así que el que muere es el Jesús hombre, pero Cristo no tiene nada que ver con la muerte. Y trata de hacer esa separación. Ahora, todo esto, tú dices, todo esto me parece mucha filosofía, pero al leer aquí vas a ver que esa filosofía había calado en la sociedad y el cristianismo estaba intentando compaginarla con, o sea, el cristianismo y toda la filosofía griega, el gnosticismo, te estaban intentando compaginarla y no es compatible. Es como dijo el apóstol Pablo, no es compatible mi tradición judaica, mis títulos y todas las cosas con la nueva vida que Cristo me ha dado. Así que lo tengo todo por basura. ¡Qué pena!, ¿no? Como decía en la escuela dominical, que ya ahora mis costumbres, que ya ahora mis creencias, que ya ahora mi forma de pensar tiene que cambiar. Y Cristo dice, claro. ¿Por qué? Pues porque todo lo que tú tienes
no vale para nada en cuanto a la salvación. Y en cuanto a la vida cristiana, tienes que entender que si tú quieres ser mi discípulo y seguirme, tienes que negarte a ti mismo, tienes que tomar tu cruz y tienes que seguirme. Por lo tanto, que la única manera que tienes que hacerlo es crucificarte con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ahora, con todo esto, Cerinto dice, no, hombre, que nosotros tenemos realmente mucho que decir. Así que no creía en la resurrección del Señor Jesucristo, sino que creía que en el último día Jesús, el Jesús hombre, resucitaría con todos los hombres. Porque sí que creía en una resurrección en el último día, pero Jesús resucitaría con todos los hombres. Así que creía en la justificación por obras. Esa carne había que mortificarla y tenías que hacer obras constantemente para conseguir esa justificación por obras, observando la ley judía, observando el judaísmo. Esto hacía que la palabra de Dios, y aquí es donde voy a parar, y esto hacía que la palabra de Dios no tenga autoridad. Por lo tanto, el verbo no es Dios. Cuando habla la palabra de Dios, no es Dios hablando. Es una palabra de Dios más, aparte de otras más palabras, como él decía, que Dios me habla a mí, entonces tú, para recibir el mensaje de Dios, me tienes que escuchar a mí. Ahora, en estos versículos del 1 al 3, vemos y dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Y esta palabra espíritu, neuma, tiene que ver con la naturaleza interna de la persona. Está aquí cuando dice este espíritu. Es el alma racional, o sea, lo que nos habla de la clase de persona que es. Dice, probar la clase de persona que es. A todos. Y Juan nos dice que no creáis a cualquiera, por muchos títulos, por muchos nombres que tenga. Veamos primero de qué espíritu es. Y los verdaderos creyentes tenemos el Espíritu Santo y creemos todo lo que el Espíritu Santo ha inspirado en su palabra. Si tú tienes el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo morando en ti, te va a guiar a que la palabra que el Espíritu Santo ha inspirado, la creas, la conozcas, la creas y la vivas, aunque tengas luchas para conseguirla vivir, porque es verdad que la carne sigue estando con nosotros y seguimos teniendo luchas, pero no niega tu espíritu la palabra de Dios, porque entonces ese espíritu no es el Espíritu de Dios morando en ti. Si el Espíritu Santo estuviera negando que Jesucristo fuera Dios, entonces el Espíritu Santo estaría negando la misma palabra que ha inspirado. Está claro, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo dice que Jesucristo es Dios. Así que nos llama la atención que esos falsos profetas hablan de sus propios espíritus, hablan de sí mismos y hablan para sus propios intereses. En el capítulo 2, primera de Juan 2, 19, dice así: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestasen que no todos los que están dentro son de nosotros. Es verdad que todo aquel que está afuera y no quiere tener nada que ver con Dios, ni con Jesucristo, ni con la palabra de Dios, no es de Dios, eso está clarísimo. Pero hay algunos que están dentro y dicen, gloria a Dios. ¿Y qué es lo que hay en tu corazón? Es que es un buen momento, que esta gente tan buena, estar entre ellas, me encanta estar entre ese pueblo que parece tan bueno.
No, 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 no. No es judío todo el que ha nacido en la nación judía. Es verdadero hijo de Dios y verdadero pueblo de Dios el que de corazón ha entregado su vida al Señor, el que ha circuncidado su corazón y ha entregado su vida al Señor y ha aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador. Así es. Ahora dice que estos salieron de nosotros y en el 4.1 nos dice que ahora estos falsos maestros, estos falsos profetas, ¿a dónde han salido? Termina diciendo en el 4.1, han salido al mundo. Salieron de nosotros y ¿dónde fueron? Al mundo. Intentan ir al mundo con el mensaje del mundo. El verdadero cristiano sale del mundo para venir a nosotros. Los falsos maestros han salido de nosotros para ir por el mundo proclamando sus mentiras. El Señor Jesucristo escribió sobre esto y en Marcos capítulo 13 versículo 22 dice, el Señor Jesús ya nos advirtió de esto, dice, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar. Van a haber falsos maestros y falsos profetas. Y Juan dice, ya han llegado. Juan está diciendo, oye, esto lo dijo Cristo, pero ya está. Y mucho más hoy en día, 2000 años después. Ya han llegado, ya están aquí y vienen con nuevas verdades que dicen que les han sido reveladas, pero hablan por su propia cuenta. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, a ese pastor, oye, pastor, enseña lo correcto. Y dice en 2 de Timoteo 4, versículos 2 y 3, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y ese es el llamado que Dios hizo a Timoteo. Y es el llamado que Dios hace también a su iglesia hoy en día. Oye, la palabra de Dios, insiste en ella. A la palabra, al testimonio, conforme está escrito. No me vengas con fábulas, ni con cuentos, ni con nuevas ideas, nuevas doctrinas. Y continúa diciendo, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿Sabes una cosa? Está diciendo, vendrán tiempos cuando a estas personas no les gustarán las doctrinas verdaderas y sanas. Buscarán nuevas doctrinas. Sino que teniendo el comezón de oír, se amontonarán maestros. Conforme a sus propias concupiscencias. Perdona, es que lo había escrito y digo, no entendía mi letra. Conforme a sus propias concupiscencias. Y Juan lo dice, no creáis a cualquiera. No creáis a cualquiera que se presente como predicador evangélico. No creáis a cualquier libro que leáis, que haya por ahí. Hay mucha basura impresa y mucho cuidado. No creáis todo lo que encontréis en internet a propósito. ¿Cuántas veces, voy a escuchar una predicación, voy a ver algo y la primera, lo que salga? Cuidado. No seáis crédulos de cualquiera que se llame evangélico. No creáis cualquiera que se llame pastor. No creáis cualquiera que se llame maestro. No creáis cualquiera que se llame... Y mucho menos. Yo diría, si escuchas esto, echa a correr. Que se llame profeta. No creáis a cualquiera que se llame apóstol. Mucho cuidado. Cuando veáis que alguien se llama apóstol o profeta, que se encienda una luz roja, decir, fuera. Seguramente no han leído. En Lucas 16:16 dice, la ley y los profetas hasta Juan el Bautista. ¿Juan el Bautista está todavía? No, hombre, no. De hace 2000 años. ¿Qué hacemos con los profetas? ¿Que Dios puede dar profecías? Sí. ¿Pero profetas? No. Apóstol.
Hombre, ¿cómo que se puede llamar cualquiera apóstol? Nadie se puede llamar apóstol verdaderamente con el título de Cristo. Nos dice en Apocalipsis capítulo 2, versículo 2, y esto lo dice la iglesia de Éfeso: y has probado a los que se dicen apóstoles, y los has hallado a todos mentirosos. Y los has hallado mentirosos. ¿Sabéis cuántos apóstoles hay en el cielo y van a ver en el cielo? 12, nada más. Dice en Apocalipsis 21:14 que hay 12 cimientos con 12 nombres, con los 12 apóstoles del Cordero. Y se ha terminado. No hay más apóstoles del Cordero. No sé de qué serán los demás apóstoles. Pueden que sea de la cabra, los otros apóstoles. Mucho cuidado, porque pueden haber ovejas y cabras juntas, y el Señor Jesucristo dijo que las cabras, le dice: apartaos de mí, alejaos de mí, espero que seas un cordero, una oveja del Señor, y no una cabra, aunque a veces se juntan, pero no son lo mismo, por supuesto. Y Juan les dice a sus contemporáneos, y nos dice a nosotros: no creáis a cualquiera, pruébalo, júzgalo. Y tú dices: ¡uy, qué fuerte! Examínalo, pero no según tu forma de pensar, según tu concepto, según lo que tú crees. Esta es la única regla de fe y práctica. Aquí está la única regla de fe. Mateo, capítulo 10, versículo 16, dice: he aquí, el Señor Jesucristo hablando, dice: he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Y cuidado, que hay lobos que se ponen piel de oveja también. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. O sea, con un corazón de amor, pero con mucha prudencia. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice que contendamos ardientemente por la fe que fue dada una vez a los santos. Eso nos está diciendo que con mansedumbre, con reverencia, con respeto, refutemos con la palabra de Dios a aquellos que no se ajusten a la palabra de Dios y pretendan decirnos que no quieren enseñar la palabra de Dios. Por supuesto. Así que no creas todo el que te hable con un lenguaje bonito. No creas todo lo que veas. Escudriña a la luz de la palabra de Dios. En una ocasión tuve una experiencia que me llamó mucho la atención. Era recién convertido y conocimos a un grupo de jóvenes en el parque, era en Elche, y entonces, estamos hablando por supuesto de los años 80, y había un boom en aquel entonces, y en un aparente avivamiento. Así que este grupo de jóvenes que había ido al parque se encontró con mi grupo de jóvenes y nos invitaron, y solo 2 estuvimos dispuestos a ir. Fijaros ya, yo era muy joven y el que me había traído a la iglesia vino conmigo, y menos mal. Yo tendría pocos meses, 2 o 3 o 4 meses o 5 quizás convertidos. Así que fuimos a su iglesia. Cuando llegamos a su iglesia, me sorprendió un poco de mucho hablar, mucho bullicio, pero bueno, empezó el culto y yo pensaba: ahora ya cuando empiece el culto ya todo se tranquiliza y ya todo se va a poder ver normal. Empezó el culto y claro, nos dijeron: venir al culto con nosotros porque nosotros también somos del culto. Y así decía: nosotros somos del culto y nosotros también hacemos culto. Y fuimos con ellos. Cuando se terminó ese tiempo de bullicio, el pastor sube
y van a empezar, y para sorpresa mía, en vez de atender y escuchar, lo que fue es todos a una. Gritos, saltos, jaleo, un descontrol total. Él decía unas palabras, bajaba un hombre del púlpito y ponía las manos sobre la cabeza de otro y lo empujaba un poco y lo cogía el que estaba detrás. Total que yo quedé y donde yo estaba sentado, yo estaba mirando un poco así, yo no había visto eso antes, 5 o 6 meses de creyente, y ¿dónde estoy? Y la mujer que está pega un grito y yo me asusto y me quedo un poco de verdad, como diciendo, ¿qué es lo que estoy escuchando aquí? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, no pude aguantar todo el culto entero, así que más o menos a la mitad dije, mira, tenemos que marcharnos y nos marchamos, mi amigo y yo. Luego nos preguntaron a algunos y hubo un comentario, claro, nosotros no sabíamos explicar eso, para mí era la primera vez y yo no entendía lo que estaba pasando, pero alguien dijo, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque nadie puede juzgar lo que hace el Espíritu. Y sí, es verdad, pero nadie puede juzgar quizá lo que hace el Espíritu. Pero sí que podemos juzgar lo que las personas dicen que hace el Espíritu, si son del Espíritu o no. Por supuesto. Así que este texto mal utilizado y mal interpretado que aparece en Lucas, precisamente, capítulo número 6, no se refiere, a propósito, no juzguéis para que no seáis juzgados, dice ahí en Lucas 6, no se refiere a nuestra capacidad de juzgar o no juzgar al Espíritu, sino ni a las personas incluso, dice. Ahí en ese contexto está utilizado en nuestra capacidad de perdonar. Y lo que está diciendo es, te han ofendido, perdona. Y lo que nos está invitando es a ser perdonadores de aquellos que nos ofenden. Pero en cuanto a la doctrina, hermano, en cuanto a ser fiel a la palabra de Dios, Juan nos dice aquí, juzgad a los espíritus, probad a los espíritus, examinad qué es lo que se está enseñando y qué es lo que se está diciendo. Y muchas veces, no sé, somos crédulos. Si vas a un hospital, tú vas a un hospital y te van a operar. Y de repente te dice, te va a operar fulanito de tal. Y cuando te ponen ahí en la camilla, me explica, ¿y fulanito de tal quién es? Dice, bueno, no es doctor, pues no ha acabado la carrera, ha suspendido casi todas las asignaturas. En realidad tú eres la primera operación que va a hacer, pues nunca ha operado a nadie. Y dice, bueno, a ver si hay un descuido porque me voy corriendo. No me voy a quedar aquí para que me opere alguien que ni es doctor, ni ha aprobado las asignaturas, y nunca ha operado a nadie, y yo voy a hacer su experimento. Y muchas veces somos así. En cambio, los cristianos que se ponen en manos de supuestos maestros, de aquellos llamados profetas o apóstoles, y que es mucho más peligroso, porque un médico a lo máximo que te puede quitar, que te puede matar, es el cuerpo, es la vida física. Pero un falso maestro puede matar tu alma, engañarte y mandarla al infierno. Mucho cuidado, no creáis a todo espíritu, escudriñad lo que se os dice a la luz de las Escrituras. No es del espíritu. Y esto es muy importante, no es del espíritu la bendición de Toronto, no es del espíritu la teología liberal, no es del espíritu la teología feminista que estamos viendo hoy en día, no es del espíritu la teología gay que estamos viendo cada día, no es del espíritu
ese falso evangelio de la prosperidad. No es del Espíritu las nuevas revelaciones, no es del Espíritu he tenido una nueva experiencia. No son del Espíritu. Probar los espíritus. Un famoso predicador, Martin Lloyd-Jones, dijo: si la experiencia no está sólidamente fundada en la verdad y en la doctrina, es muy peligrosa. La experiencia no es una regla de fe y práctica, es la palabra de Dios. Y la experiencia debe estar ajustada a la palabra de Dios. Y nos va el tiempo, pero el apóstol Pablo le dijo a Tito en Tito 1, versículo número 9, ser retenedores de la palabra fiel. Y eso es importante, que seamos fieles a la palabra de Dios. Hermanos, esta tarde vamos a tener tiempo de ver realmente cómo podemos probar, cómo puede probarse a un falso maestro, y vamos a ver las razones que nos da el texto y las marcas de una verdadera iglesia. Spurgeon, llegando al final de sus días, estaba viendo que había, el predicador famoso londinense, que había ciertas cosas que les parecían muy extrañas. Y él dijo: llegará el día que en lugar de haber pastores alimentando a las ovejas, habrá payasos entreteniendo a las cabras en las iglesias. Y hay lugares que tristemente eso ha llegado ya. Mucho cuidado. La palabra de Dios nos advierte. Esta tarde lo veremos. Y, hermanos, los de Berea, y con esto termino, eran hombres y mujeres que escucharon el evangelio de un verdadero apóstol. Y nos dice el apóstol Pablo que estos bereanos eran nobles porque escuchaban a Pablo y escudriñaban las Escrituras para ver si lo que decía Pablo era de acuerdo con las Escrituras. Y era Pablo. Dile tú hoy a algunos de esos apóstoles, a algunos de esos profetas, que lo que él dice lo vas a juzgar tú a la luz de la palabra de Dios, y que si no es conforme a la palabra de Dios, espera que se arrepienta y que cambie. Y que si quizás que se convierta. Y vas a ver realmente de qué espíritu son. Y Pablo, que era del Espíritu de Cristo, los llama nobles, porque escuchaban su palabra, la comprobaban y veían de qué espíritu venía, y entonces, si era conforme a la palabra de Dios, la creían, la palabra de Cristo, no la palabra de Pablo. A propósito, que Pablo era fiel a la palabra, por eso la palabra de Pablo y la palabra de Cristo eran una. Pero en el que Pablo quería que pusieran sus ojos, no era en Pablo, era en Cristo. Y es a Él a quien tenemos que señalar siempre. Nuestro Señor Jesucristo es el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Nuestro Señor Jesucristo es el único camino. Nuestro Señor Jesucristo es la única verdad. Nuestro Señor Jesucristo es la única vida. Y cuerpo, alma y espíritu, cuando Él los redime, son todos de Él, enteramente de Él. ¿Has creído en Cristo? ¿Has entregado tu vida a Él? ¿Te estás dejando engañar por cualquier espíritu del mundo o mundano, incluso si lo oyes dentro de la iglesia? Porque el verdadero espíritu es el que habla conforme al Espíritu Santo, que inspiró la única palabra verdadera que tú y yo debemos de creer, la palabra de Dios. Si has confiado en el Señor, gloria a Dios. Pero si ahora el Señor te dice: ¿estás dispuesto a ser un verdadero bereano que vas a vivir para el Señor conforme a la palabra del Señor? Y esta palabra del Señor va a ser tu única regla de fe y práctica para tu vida y para juzgar
que no gusta, ¿verdad? Pero para probar los espíritus de todo aquello que oye y que escucha. Así que espero que hayas recibido la palabra de Cristo, no la palabra de José Bernabéu, nunca. Que perezca José Bernabéu y que se eleve y se reconozca a Jesús, a Jesucristo, el Hijo de Dios, el único que es el camino, la verdad y la vida. Vamos al Señor en oración.